Bueno, primero me presento, Hola, la Clau. buenas, buenas tardes a todos. Ahí está Claudia. Bueno, yo soy Ana García Blaya, soy sobrina de Claudia Broitman, tengo la suerte de tenerla como tía. Bueno, les quería contar que esta charla surge, ahí estoy admitiendo gente, surge, bueno, por muchas charlas que da Claudia, en esta la enmarcamos en el comienzo de clases, y en un merendero donde yo suelo colaborar. También tenemos Stefano cuando sí tenemos. Apaguen si pueden los micrófonos. Donde solemos colaborar hace más de 12 años, y que depende la época del año. Ahí está, lo estoy diciendo, gracias por venir. Bueno, a lo largo del año siempre colaboramos en el merendero con productos de productos alimenticios, con productos de limpieza, con útiles escolares cuando empiezan las clases, con regalos para los niños del asentamiento durante el Día del Niño, las fiestas, con frazadas, colchones cuando se inunda. Bueno, yo les quería mostrar, para eso les voy a compartir la pantalla. Mi pantalla, bueno, un poco el lugar donde están colaborando ustedes con sus donaciones. No sé si se ve bien ahí, Clau. Sí, se ve bien en términos técnicos, se ve con dolor en términos del alma. Exactamente. Bueno, pero esto era el comedor antes, cuando funcionaba en la casa misma de Estelita. Ella es Estelita, él es Ramón, su compañero, juntos. Bueno, y este es el lugar donde ahora ya empezamos a arreglar, porque la casa de Estelita y Ramón, bueno, quedaba chica para tantos niños que empezaron a venir. Lo que hicimos fue, con muchas donaciones a lo largo de estos años, poder comprar esta vivienda que es muy precaria, se fue rellenando por las inundaciones, entonces quedó muy bajita, como podrán ver. Tiene un terreno donde en un futuro pensamos, esta casa tan chiquita, tirarla abajo, construir un lugar más apto. Y bueno, acá les muestro un par de fotos de las condiciones en las que encontramos el lugar. Mucho todavía no pudimos hacer, de demoler y entrar en obra por la pandemia. Estamos esperando que eso venga en breve. Este es un lugar donde, una vez con voluntarios, así como ustedes esta vez hicieron su aporte económico, mucha gente hace su aporte, digamos, en trabajo, y vienen y se acercan. Y lo que hicimos fue, para plantarnos en ese lugar y que no nos corran y que nadie se meta a vivir, empezamos a colorearlo, a darle a las paredes un poco de vida, para que se respete ese espacio de los chicos del barrio. Así que, bueno, justo cuando terminamos empezó la pandemia, y lo que empezó a hacer Estelita fue a entregar las meriendas en la puerta, en esa reja que veían antes, en la puerta del lugar. Bueno, este fue el durante, ahí pueden observar el barrio. Quedó más o menos establecido en ese lugar, que ahí funciona un merendero, que van a funcionar jornadas de apoyo escolar, charlas para madres adolescentes, y un montón de actividades que tenemos ganas de seguir desarrollando. Creo que vi el después. Este es el después de cómo quedó todo. Acá los chicos podrían venir a pasar bueno, cuando se junta mucha gente en el Día del Niño, salimos a la calle a compartir también con las familias. Y bueno, en esta ocasión lo que ustedes ayudaron a comprar fueron, con Estelita, útiles escolares. Ahora se está comprando una segunda tanda, y alimentos, porque hasta que, bueno, acá Estelita, que me manda siempre el resumen como si tuviera que rendirme cuentas, le digo que no me lo mande, pero me lo sigue mandando. Bueno,
hasta que ahora con un convenio con Desarrollo Social vamos a empezar a necesitar cada vez menos estas donaciones, pero hasta que eso suceda no se puede perder tiempo, y gracias a ustedes tenemos entonces ahora todos los útiles ya comprados. Así que bueno, esta charla está siendo grabada, se va a subir, así que quien quiera o quien la esté viendo puede colaborar. Después lo vamos a informar en la descripción de este video, así que muchas gracias, los dejo con la genia que hizo posible todo esto. Un beso enorme y me quedo acá por cualquier duda que tengan. La dinámica en la charla va a ser que Claudia va ahora a hablar y ustedes pueden anotar sus preguntas en el chat al costado y las vamos a contestar al final de la charla. Bueno, creo que no me faltó nada, los dejo con mi tía querida. Bueno, como verán, esto es algo muy familiar, íntimo, y en el marco de mucho cariño. Agradezco muchísimo a Ana por la presentación, y por supuesto que es la que arma todos estos proyectos, y nosotros tratamos apenas de ayudar. Así que bueno, gracias por este espacio, Ana. Y quiero, bueno, sumarme al agradecimiento de ella a todos ustedes que colaboraron y a otra gente que colaboró sabiendo incluso que hoy no podía estar. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. No estoy lográndolo. Me parece que yo te tengo que autorizar. A ver. Porque aparece como que lo que me contesta es que todos pueden compartir pantalla. No, que inhabilitaste a compartir pantalla a todos. A ver, ahí está. A ver si ahí podés. Sí, ahí sí. Bueno, ahí están viendo el PowerPoint. Perfecto. Que apagan por favor sus micrófonos, así puede aparecer siempre Clau ahí al costado. Ahí está perfecto, gracias. Bueno, entonces, como dijo Ana, voy a exponer un ratito algunas ideas, algunas preguntas, algunas tensiones, y después habilitamos para el intercambio, que puede ser, digamos, o que lea las preguntas que fueron apareciendo en el chat, o si son pocas, si quieren abrir los micrófonos, y son pocos, y si quieren abrir los micrófonos, habilitamos también ese espacio de intercambio. Bueno, el título que pensé para este espacio, que además, bueno, tiene que ver con la propia, digamos, idea de cómo surge, y bueno, recién Ana estaba mostrando cómo ese espacio se va a convertir también, o por momentos se ha convertido en espacio de apoyo escolar. Y bueno, y esto pone un poco también de relieve la necesidad de seguir pensando y repensando sobre las relaciones entre las matemáticas de afuera de la escuela y las matemáticas de adentro de la escuela. Unas relaciones que son muy complejas y que todos sabemos que atraviesan el problema del llamado fracaso escolar. Me refiero al llamado fracaso escolar porque, como ustedes saben y han leído muchas veces, la literatura pedagógica viene señalando que el fracaso no es de los alumnos, sino que es de la escuela, que no logra convocar y retener a los alumnos adentro de la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, tratando de, bueno, pensar una problemática que atraviesa los distintos grados o distintas salas de la escolaridad inicial y la escolaridad primaria, o incluso de la articulación entre primaria y secundaria.
es que, bueno, pensé compartir con ustedes en este espacio algunas reflexiones sobre este tema. En algunos casos voy a compartir ciertas ideas y en otros apenas ciertas reflexiones, preguntas, dudas o tensiones. Entonces, bueno, de este tema que es muy, muy amplio, sobre el que hay muchísimo escrito, voy a elegir algunas cuestiones para compartir. Bueno, primero quisiera leer como algunas preguntas que circulan bastante y que las traigo hoy aquí para abrir este espacio. Enseñar para que los alumnos puedan desenvolverse en la realidad extraescolar, es decir, las matemáticas escolares al servicio de las matemáticas extraescolares. La escuela debe preparar para el mundo real externo a la escuela. Hay que intentar que los alumnos puedan desplegar sus conocimientos extraescolares en las aulas, es decir, al revés. ¿Para qué? ¿De qué maneras? Es preciso considerar los contextos familiares o del entorno al enseñar. Las matemáticas extraescolares son un contexto, un modo de motivar a los alumnos, es un punto de partida, un punto de llegada, son un puente, es un recurso didáctico para despertar el interés o para provocar, me equivoqué ahí, no es saber la utilidad, o para provocar la utilidad. ¿Qué consecuencias tiene desconocer los conocimientos extraescolares disponibles de los alumnos? ¿Cuáles son las dificultades que trae enseñar en la escuela al revés, considerando lo que ya saben los alumnos? ¿Qué matemáticas escolares enseñar? Las del pueblo, las del barrio, las del mundo, las de una región, las de qué mundo. ¿Hay acaso neutralidad de las matemáticas escolares? ¿Las matemáticas escolares son universales, son homogéneas? ¿Qué tensiones hay en las elecciones de contenidos y de su tratamiento? ¿Es preciso enseñar para conocer la cultura que los rodea? ¿O es preciso enseñar para conocer otras culturas más alejadas? ¿Es una u otra? ¿Cómo posicionarnos respecto a estas cuestiones? Bueno, creo que todas estas preguntas son preguntas que casi todos tenemos y que en algunos casos nos contestamos unas cosas y en otros casos nos contestamos otras, que no admiten una respuesta única, definitiva, pero permiten abrir algunos interrogantes, algunas investigaciones, algunas prácticas didácticas, algunos diseños curriculares, algunas decisiones institucionales adentro de la escuela, algunas decisiones del aula de cómo organizar la enseñanza en función de algunos de estos aspectos o de las respuestas a estas preguntas. Entonces estas preguntas son las que orientan hoy el recorte que, bueno, que pensé para compartir en este ratito con ustedes. Por un lado, consideramos, y digo, hablo en plural, porque bueno, si bien estoy hablando aquí yo, digamos, estas reflexiones surgen de los intercambios con colegas, estudiantes, alumnos, maestros en las distintas instituciones en las que trabajo o en las que enseño. O grupos con los que investigo. Una convicción que muchos compartimos es que es importante saber qué saben los alumnos para que la escuela los retenga y no los expulse. Entonces, en este sentido, todos conocemos gran cantidad de investigaciones que han empezado a abordar hace más o menos 30, 40 años, más 40 que 30, que han empezado a indagar qué saben los niños, qué saben los jóvenes, qué saben los adultos sobre las matemáticas
que aprendieron afuera de la escuela, que matemáticas se usan afuera de la escuela, para tratar de que la escuela establezca puentes entre lo que ellos saben y lo que la escuela pretende enseñarles. En ese sentido, son sumamente reconocidos los trabajos de Emilia Ferreiro, el cálculo escolar y el cálculo con dinero en situación inflacionaria, y los trabajos de Carrager y Schliemann en la vida 10 en la escuela 0. Estos trabajos, que la mayor parte de ustedes conocen, han permitido mostrar cómo niños que fracasan, niños de sectores populares, que fracasan en la escuela, que repiten o que abandonan o que les va mal en las evaluaciones, a pesar de que la escuela evalúa que no tienen conocimientos numéricos o conocimientos sobre las operaciones con números naturales, estos niños sí tienen muchísimos conocimientos a partir de sus experiencias extraescolares, tanto en situaciones de compra-venta como, digamos, en ambos trabajos, situaciones de compra-venta, y en el manejo del cálculo mental y el cálculo estimativo en el contexto del dinero. Ahora bien, estas investigaciones han sido fundantes de una gran línea de investigaciones que se preguntaba acerca de qué saben los niños que la escuela no ve, qué saben los niños que la escuela oculta, o que la escuela no permite provocar su aparición. Y cómo, frente a los mismos contenidos, en términos de títulos, las prácticas matemáticas extraescolares de los niños no eran reconocidas por la escuela, y por el contrario, la escuela les proponía modos de abordar esos mismos contenidos con prácticas algorítmicas o mecánicas, que los niños no aprendían y para las cuales, digamos, no establecían relaciones por sus propios medios con esos conocimientos que ellos sí tenían. Entonces, esta ruptura entre el conocimiento matemático escolar y entre el conocimiento matemático extraescolar de estudios que, más allá de su año de publicación, tienen ya más de 30 y pico, 40 años, estos estudios nos han alertado sobre la importancia de que la escuela releve qué saben los niños y que establezca relaciones con esos conocimientos extraescolares. Y también nos permitió en su momento discutir bastante acerca de que no se trata de que los niños usen en la escuela solamente aquello que ya saben, sino que en la escuela puedan aprender a partir de lo que saben aquellas cuestiones que la escuela pretende enseñarles y que no necesariamente coinciden con las prácticas extraescolares. Estos estudios también han permitido mostrar la importancia del contexto del dinero para resolver una gran cantidad de problemas, pero también es necesario contextualizar que estos niños que hace 30 o 40 años se dedicaban a la compra y la venta, no necesariamente son los niños de sectores populares actuales, que muchos de ellos no se dedican a la compra y venta, sino a prácticas laborales en las cuales no hay intercambio con el dinero. Entonces, estos estudios son fundantes desde un punto de vista, pero también hay que leerlos con ojos de actualidad, en la cual no necesariamente los saberes populares extraescolares implican manejo de dinero para los niños que todavía trabajan en prácticas laborales silenciadas, digamos, informales. También son sumamente conocidos los estudios como los de Delia Lerner, de los cuales estoy mostrando
apenas uno aquí de su vasta producción propia y de los equipos de investigación en los que tuve la suerte de participar y que, bueno, de los cuales hay también algunas publicaciones, o en la línea de trabajo de... tengo un bichito que me anda dando vueltas, a ver si se me va por la ventana, perdón. Y también en la línea de trabajo de los estudios de Nora Joyer, que en este caso también estoy mostrando un trabajo en particular. Ambas investigadoras, con muchos otros colaboradores y colegas, nos han permitido conocer a través de sus muchos trabajos cómo los niños aprenden sobre la numeración y sobre las operaciones a partir de prácticas matemáticas extraescolares. En este caso ya no necesariamente de niños de sectores populares, sino de niños en general, y cómo a partir de las prácticas, diversas prácticas sociales, los niños aprenden y elaboran ideas sobre cómo se leen los números, cómo se escriben, cómo se ordenan. En este sentido, bueno, estas investigaciones ya son muy clásicas, y esta última que estoy mencionando de Nora Joyer, Flavia Santamaría y Cecilia Bordoli, muestra cómo un estudio realizado con varias escuelas de similares características en términos de la población sociocultural de la ciudad de Bariloche, en donde ellas viven e investigan, cómo los niños de una misma franja de edad, digamos niños de 5 o 6 años, tienen conocimientos de lo más diversos sobre la serie numérica oral y la serie numérica escrita. Y esa enorme, digamos, señalan cómo esa enorme heterogeneidad de conocimientos numéricos infantiles no suele ser contemplada por la escuela, que enseña como si los niños no tuvieran conocimientos anteriores, o como si fueran homogéneos esos conocimientos anteriores, suponiendo que todos los niños saben más o menos lo mismo de lectura, escritura y orden, o de conteo, etc., regularidades de la serie numérica, etc. Y este trabajo que también menciono, que bueno, también es un clásico, que también es un escrito que surge a partir de las investigaciones dirigidas por Delia Lerner y por Flavia Terilli también, analiza cómo el sistema de numeración, que es un objeto de construcción, que ha sido un objeto y es un objeto de uso social, el origen mismo es social y no proviene de las matemáticas, sino de las prácticas sociales, como la manera en la que se enseñan y se aborden los objetos, estos objetos en la escuela, es determinante para el resto de los contenidos de la escolaridad primaria, en tanto se vincula con todos o con casi todos ellos, y además es uno de los primeros sistemas que los niños, cuyo aprendizaje los niños abordan en la escuela de manera sistemática. Y este análisis es un análisis más político, más ideológico, no presentan, no están analizando datos específicos sobre qué piensan o qué saben los niños, sino que están analizando el impacto político, ideológico y social que tiene la decisión de abordar la enseñanza de una o de otra manera, considerando o no considerando los modos en los que los niños aprenden. Por ejemplo, el valor posicional. Cómo esto tiene impacto en el posible fracaso, abandono, repitencia, y cómo, todos sabemos, esto impacta en el abandono de la escuela en muchísimos casos.
Entonces, perdón, y también, también quería mencionar un conjunto de investigaciones, de las cuales aquí por cuestiones de tiempo solo menciono una, que es aquellos estudios que han indagado en contextos particulares, por ejemplo, el caso de las investigaciones de Diana Solares, que hay muchas publicaciones, menciono una, y en la que ella indaga cómo niños y niñas jornaleros en zonas rurales mexicanas, en sus situaciones de trabajo, a partir de tener que determinar la medida de ciertas cosechas para poder ser comercializadas, cómo los niños participan en prácticas sociales que implican escrituras numéricas y utilización de formas de representación y de organización de la información que tampoco suelen ser tenidas en cuenta en las prácticas escolares clásicas. Hay, por supuesto, muchos otros trabajos, además de esta autora, y menciono también un trabajo bastante reciente de estas autoras que han investigado con Flavia Terigi, un trabajo que indaga sobre los aprendizajes numéricos de los niños a través de un estudio etnográfico en donde ellas... ¿Ya fueron a buscar tu auto? Perdón, Karen creo que es la que habló, le pido se apague el micrófono. En donde estas investigadores se insertan a través de un estudio etnográfico en la escuela, en las casas y en las prácticas sociales de niños de jardín de infantes, de escuelas que participan, digamos que asisten a escuelas rurales multiedad. Entonces también indagan lo que algunos autores llaman fondos de conocimiento, indagan los conocimientos, los corpus de conocimientos familiares, los contextos en los que estos niños participan y las prácticas sociales matemáticas que ellos y sus familias despliegan, y también señalan allí ciertas rupturas con respecto a las prácticas escolares de estos mismos niños. Y una de las cuestiones que señalan es que en las escuelas se toman los contextos rurales, el conteo de animales o la alimentación de los animales, pero no se toman los conocimientos matemáticos que circulan en esos contextos. Bueno, estos, insisto, son apenas algunos pocos ejemplos de un gran campo de estudios que se pregunta sobre qué saben los niños y qué aprenden y cómo usan sus matemáticas afuera de la escuela en diversos tipos de contextos. Una cuestión, perdón, y lo que, digamos, en síntesis, digamos, un punto en común es la necesidad de que estos conocimientos entren en el sistema, en el aula, y que el sistema educativo los contemple como puntos de partida para establecer puentes con aquello que la escuela quiere enseñar, y bajo el reconocimiento de la enorme heterogeneidad que tienen. También esto implica reconocer didácticamente la complejidad de este abordaje y todo rechazo a cualquier perspectiva que suponga puntos homogéneos en los conocimientos de los niños, o una enseñanza que suponga que el saber matemático puede partirse en pedacitos simples acumulativos para algún intento de homogeneización de esos saberes prácticos sociales
que han construido los niños en diversos contextos. Una cuestión que también atraviesa esta problemática es saber ya no solo qué saben los niños, sino saber qué saben las familias. Y también el objetivo aquí es disminuir esas rupturas y establecer puentes. Voy a señalar algunas tensiones. Por ejemplo, los conocimientos diversos sobre la medición, ¿no? En general, nuestro sistema educativo, o diría nuestros sistemas educativos latinoamericanos, en la mayor parte de los países enseñan, por ejemplo, el sistema métrico, el llamado en nuestro país, el sistema métrico legal argentino, SIMELA, a través de las unidades de longitud, capacidad y metro que casi todos nosotros hemos estudiado en la escuela primaria y que seguimos utilizando fuera de la escuela. Ahora bien, también sabemos que existen numerosas naciones, pueblos, grupos sociales que tienen prácticas ligadas a la medida en las que tienen otras maneras para resolver problemas a través de la estimación o que tienen dominio de otras unidades de medida y de equivalencias entre esas unidades de medida que la escuela viene sistemáticamente desconociendo a partir del surgimiento de los estados nacionales a fines del siglo XIX, cuando en la ley a través de la ley 1420 y otros documentos se decide que el sistema de medida que se enseñe en nuestro país, y lo mismo ha ocurrido en otros países, sea un sistema un sistema que surge en algunos países de Europa y que se empieza a difundir negando, ocultando y rechazando aquellos sistemas de medida de los pueblos originarios americanos. Este es un ejemplo, pero a pesar de que han pasado más de 200 años, siguen existiendo diversos conocimientos sobre la medida que no suelen tener lugar adentro de la escuela. Otro ejemplo de una tensión entre conocimientos escolares y extraescolares es, por ejemplo, las complejas relaciones entre los conocimientos geométricos y los problemas de medición empírica. Por ejemplo, así como la escuela niega sistemáticamente lo que saben los padres de los niños o los niños sobre la medida que no sea el SIMELA, respecto de otros contenidos, a veces pasa exactamente lo contrario. Por ejemplo, se pretende que los conocimientos geométricos surjan en el aula a partir de prácticas ligadas a la medida. Esto, por ejemplo, está muy presente también en la educación de jóvenes y adultos, en donde se parte de la idea de que si las personas trabajan, por ejemplo, como albañiles, tienen prácticas que les permiten conocer relaciones geométricas, y en esta ocasión a veces pasa exactamente lo contrario, que es que se niega la especificidad del conocimiento geométrico y se supone que es un conocimiento ligado a la medición empírica. Entonces, por ejemplo, sabemos perfectamente que para poder colocar un cerámico no es necesario que el ángulo de ese cerámico tenga 90 grados y que si uno lo midiera con un transportador o con algún otro instrumento de medición más preciso, no nos daría 90 grados, daría 89,5, 90, algo. Sin embargo, también sabemos que en ciertas figuras geométricas los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces, aquí hay una tensión, no estoy dando ninguna solución, estoy señalando apenas
una tensión entre las relaciones complejas entre las matemáticas extraescolares y escolares. En la geometría euclidiana, el que se enseña en la escuela, la apelación a conocimientos prácticos de medición empírica fuerza a veces los objetos matemáticos y los deforma. Pero en el caso de los problemas de la medida, en donde las prácticas de medición extraescolares podrían ser traídas, no suelen ser invitadas a entrar detrás de las puertas, adentro, digamos, de las puertas de la escuela. Incluso uno podría preguntarse, estas prácticas de medición que no entran a la escuela, hay muchas familias de padres que muchos padres de familias de la escuela que no están escolarizados o que no están alfabetizados, pero que tienen dominio importante de esos sistemas de medida, de esas, aunque no sean sistemas, de unidades de medida y algunas equivalencias, y tienen prácticas para medir, que muchas de ellas son objeto de estudio en la escuela. Sin embargo, nunca las familias son invitadas a la escuela a mostrar cómo miden. Es una práctica usual en los jardines de infantes o en las primarias, invitar a un papá veterinario a que cuente algo, invitar a un papá médico a que cuente algo, invitar a familias que cocinan a que muestren cómo cocinan o que cocinen para todos. Pero no es tan usual invitar a familias a que compartan con los niños sus prácticas de medida, que no suelen entrar, que son distintas de las usadas o enseñadas adentro de la escuela. Y otra tensión similar se vincula a esta cuestión tan mentada entre la distancia y las rupturas entre los cálculos mentales y los cálculos algorítmicos, ¿no? Ya he mencionado algunos trabajos que relevan cómo los niños disponen de cálculos mentales y tienen dificultades para aprender los algoritmos en la escuela. Y en ese sentido, bueno, doy un ejemplo de una persona adulta, no alfabetizada, no escolarizada, que frente a una pregunta respecto de si 354 más 536 cree que dará más o menos, se le pregunta cuánto dará más o menos, Vicente, esta persona, contesta inmediatamente menos de 1000. ¿Cómo se da cuenta? Y Vicente contesta, porque acá tenemos 800, y señala el 3 y el 5 de la posición de las centenas, y señala el 5 y el 3 de la posición de las decenas, dice acá tenemos 80. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Que personas que no fueron a la escuela tienen conocimientos de cálculo mental, que personas que no fueron a la escuela tienen conocimientos del valor posicional, porque reconocen ahí cuáles son los de 100 y cuáles son los de 10. Sin embargo, si, digamos, algunas de estas personas en la escuela a las que se les ha intentado enseñar cálculos algorítmicos, no los han comprendido, o no tienen, digamos, directamente conocimientos de esos cálculos algorítmicos, y si la escuela entra por el cálculo algorítmico, deja totalmente afuera estos importantes saberes construidos en las prácticas sociales. En el caso, tomo acá otro ejemplo, que es un extracto de una entrevista a Claudio, un joven de 18 años en el momento de la entrevista, al que yo le pregunto, si yo te dijera que quiero pasar de este número, 3553, quiero convertir a este número en este número, y escribo sin nombrarlo 3053, ¿cuánto tendría que? ¿Qué cuenta? Claudio contesta de manera inmediata, 500 tendría que sacarle. ¿Cómo hiciste para saber? Y porque tenemos 3553 y acá tenemos 3000 y acá tenemos 3053. Le sacamos los 500.
y señala el 5 de las centenas, porque uno podría pensar que se apoya en la oralidad. Una palabra y otra palabra, número, tiene el 500 menos, pero señala el 5 que ocupa el lugar de los 500. Sacamos los 500 y ponemos el 0 y quedaría 3053. Y te hago una pregunta, Claudio, cuando vos me mostrás el 500, señalás acá este 5, ¿por qué? Porque ahí tenemos el 500. Y este otro 5, y le señalo el 5 de la decena, sería 50. Entonces Claudio no sabe leer y escribir, no ha ido nunca a la escuela, en realidad ha ido en primer grado, una parte de primer grado y abandonó, pero tiene un conjunto de conocimientos que ha construido en sus 18 años de vida, en sus prácticas sociales, laborales, etc. La escuela no dejó entrar. Otra tensión, digamos, u otro aspecto que quisiera compartir en este ratito, es acerca de ciertas rupturas que se consideran como innecesarias, o que consideramos innecesarias entre las matemáticas escolares, a partir de las matemáticas escolares. Por ejemplo, si nos remontamos a los años 60, 70, todos sabemos que en esos años empezó a construirse una perspectiva en otros países del mundo que se llamó la Reforma de la Matemática Moderna, que llegó a América Latina algunos años después, y que tenía que ver con, entre muchas otras cosas, intentar enseñar los números y las operaciones a partir de un lenguaje conjuntista, o tratar de enseñar las operaciones a partir de materiales estructurados como las regletas. En el caso de la producción de la izquierda arriba, vemos de un cuaderno de primer grado un intento de enseñar 5 más 1 a partir de la representación gráfica de objetos y el lenguaje conjuntista, y en la segunda y en la tercera imagen de la derecha vemos la representación de las regletas de colores, que la blanca representaba 1, la roja representaba 2, la verde el número 3, etcétera, de acuerdo al tamaño que tenía, y como a la derecha vemos intentos de enseñar las sumas a partir del uso de esas regletas. Entonces, en este caso, 2 rojas equivalen a una rosa, y abajo está el 2 más 2, 4, etc. ¿Por qué traigo esto como un ejemplo de ruptura innecesaria? Porque la reforma de la matemática moderna fracasó por millones de motivos y malos entendidos y dificultades, pero uno de los problemas que tuvo fue digamos, la enorme ruptura que provocó entre las matemáticas de las familias y las matemáticas de los niños que asistían a la escuela. En la escuela se les trataba de enseñar a partir de estos materiales y de estas representaciones gráficas, y las familias no podían ayudar a los niños. Todos los padres de los niños sabían cuánto era 2 más 2, 4, o 5 más 1, 6, escribieran o no escribieran, hayan o no ido a la escuela. Sin embargo, a partir de estas prácticas escolares y de estas, digamos, estas formas de representación, se aumenta la ruptura entre las matemáticas escolares y extraescolares. Solo papás, solo ciertas familias, digamos, que podían conocer estas formas de representación, tenían alguna posibilidad de comprender qué era lo que estaba llegando en esos cuadernos a casa. Tomemos, por ejemplo, la del medio, o sea, cualquiera supondría que están aprendiendo los colores, o que están aprendiendo las letras para aprender a leer y escribir. Es
es difícil ver en esa hoja de cuaderno algo que tenga que ver con los números o con los cálculos. Entonces ahí, digamos, estoy señalando una ruptura que es innecesaria para el abordaje de esos contenidos, que justamente toda familia puede, en la que toda familia puede ayudar a sus hijos. Sin embargo, hay otras rupturas que consideramos que son necesarias, que tienen que ver con cómo funcionan las matemáticas afuera de la escuela y cómo funcionan adentro de la escuela. Por ejemplo, todos sabemos, perdón, voy a prender la luz porque se me hizo de noche y me estoy quedando oscuro. Disculpen. Todos sabemos que en las situaciones extraescolares se usan fracciones como medios, cuartos, octavos en el contexto de la medida, y que es bastante posible que los niños de primer ciclo de la escuela primaria aprendan ciertas cosas sobre los medios y los cuartos, o que niños de incluso segundo ciclo, aunque no aprendan en la escuela, tengan un cierto conocimiento de ello. Entonces, si uno se quedara con la idea de que en la escuela hay que aprender las matemáticas que funcionan afuera de la escuela, idea que recién mencioné como un posible modo de pensar esas relaciones, pero que también planteé al principio que no hay respuestas generales ni únicas, uno no abordaría en la enseñanza de las fracciones problemas como comparar 51/97 y 17/21. Uno diría, ¿y para qué tienen que entrar en la escuela los 97 y los 21 si no se usan? El argumento acerca del no uso social haría dejar afuera de la escuela y haría dejar a todos los niños que no pasan a la escuela secundaria, que no siguen estudiando, haría los haría dejar afuera del abordaje de problemas específicos de los números racionales. Por ejemplo, nosotros pretendemos que los niños de quinto o sexto grado puedan decir, no tengo la menor idea de cuánto es 51/97, me cuesta imaginarlo, representarlo, pero sé que es más que la mitad, porque 50 es la mitad que 100, y eso es más que 50 y menos que 100, y 17/21 también es más que la mitad, pero se acerca mucho más al entero. Entonces, bueno, algunos dirán, bueno, pero eso es menos, ¿cuánto es? Bueno, 4/21, que es lo que le falta a 17 para hacer el entero. ¿Será más o será menos que los casi 50 o 40 y pico 97 que le faltan? Nosotros queremos que los niños de quinto, sexto grado, primer año de la escuela secundaria, puedan discutir estas cuestiones que no forman parte de las matemáticas extraescolares. En la vida cotidiana usamos, ya no se usan para los precios, pero seguramente en algún momento habrá algún ajuste monetario, se volverán a usar, y en muchos países se siguen usando los centavos. Bueno, y todavía en algunos contextos, como en el de la nafta, se sigue usando. Entonces, nosotros podríamos decir, queremos que los niños con la misma lógica aprendan a usar los decimales porque son útiles en el contexto de la medida o en el contexto del dinero. Sin embargo, también queremos que los niños de quinto o sexto grado puedan discutir que 1,99999 es menor que 2,01, a pesar de ser mucho más largo, y que todos esos 9 no alcanzan a formar eso, digamos, a completar o a llegar a ese número que, siendo más chico, es mayor. Del mismo modo que planteamos antes, que las situaciones prácticas, si tengo que hacer una baldosa triangular, la suma de sus ángulos, si la mido efectivamente, la suma de sus ángulos me va a dar 179 o 180 o 181, sin embargo nosotros queremos que los niños aprendan que
la suma de los ángulos interiores del triángulo, me olvidé de escribir ahí, pido disculpas, da 180 grados necesariamente, más allá de la medición o de mi vista. Entonces, hay algunas rupturas entre las prácticas matemáticas extraescolares y escolares que son necesarias, porque no nos alcanzan las matemáticas extraescolares para dar cuenta de los contenidos que se pretende que la escuela enseñe en la escolaridad obligatoria. Otra cuestión que también señalo como, bueno, ahora pasamos de la mosca a los perros, esos no voy a poder sacarlos, pero bueno, las tensiones de trabajar en casa. Otra cuestión que señalo como una problemática es el abuso de ciertos contextos y en algunos otros formatos de integración entre esas matemáticas escolares y las matemáticas extraescolares. Por ejemplo, ya no se ve tanto, pero casi todos recordamos problemas de sumar peinetones para el 25 de mayo, o problemas de hojas otoñales en abril. Si bien no se ve tanto, sabemos todos que sigue habiendo prácticas que consideran que relacionar las matemáticas de la escuela con la vida extraescolar es tomar los contextos de otras áreas de las ciencias sociales o de las ciencias naturales y tratar de que los problemas matemáticos tengan que ver con ese contexto bajo una integración que supuestamente generaría interés para los niños, cosa que sabemos desde hace muchísimo tiempo que esto no ocurre, y que para nada un problema contextualizado genera más desafíos que un problema descontextualizado, y menos contextualizado en esos casos. Sin embargo, con esto no estoy planteando que nunca es interesante vincular con contextos extra matemáticos o extraescolares. He podido tener acceso en algunas instituciones en las que he trabajado a proyectos, sobre todo para grados de la primaria superiores, grados más avanzados, me refiero a quinto grado, sexto grado, no superiores, pero bueno, o inicios en la escuela secundaria, de proyectos ligados a cierta investigación social, en las cuales, por ejemplo, los niños tienen que, o los adolescentes, tienen que estudiar la problemática de, por ejemplo, un barrio. Entonces, a propósito de la problemática de un barrio, hacen entrevistas, hacen encuestas, recorren el barrio, estudian los orígenes de esos problemas, vinculan esos problemas con cuestiones de la naturaleza, del manejo de la naturaleza, de la economía, de la política, de las decisiones humanas. Y a propósito de esa indagación, entonces los niños utilizan conocimientos matemáticos o aprenden conocimientos matemáticos para organizar esa información, por ejemplo, usando formas de representación que se usan en la estadística, o para calcular porcentajes, en donde a propósito de un proyecto complejo, que no es el caso de los peinetones ni de las hojas otoñales, de un proyecto complejo que lleva un mes y pico de trabajo con un equipo docente que planificó un tipo de exploración que va a implicar conocimientos de todas las áreas, los alumnos usan o aprenden conocimientos matemáticos específicos a propósito de ese proyecto. Ahora bien, ahí también hay ciertas cuestiones que es, los niños usan lo que ya saben o aprenden cosas nuevas. Y si aprenden cosas nuevas, ¿cómo planificarlas? ¿No? ¿Cómo anticipar qué conocimientos matemáticos van a surgir como necesarios cuando cada subgrupo presente el informe de su parte de la indagación?
o cuando se haga la muestra de todo aquello que se produjo en términos de conocimientos elaborados por el aula, por el grupo, en términos de una situación. Digo, no tengo una respuesta, creo que ahí sí hay algunos desafíos interesantes para indagar, para probar, para construir, pero en el cual es complejo prever las herramientas matemáticas que van a ser utilizadas y ver cómo se hace para generar no solo uso, sino también un aprendizaje sistemático. Otra cuestión sobre la cual me interesa poner cierto énfasis es de qué manera las matemáticas escolares están atravesadas por cuestiones políticas, ideológicas, que tienen que ver con el uso y el abuso del poder, con la dominación de unos sobre otros y con ciertas culturas hegemónicas. Voy a dar apenas algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos, empiezo planteando que las matemáticas escolares sabemos que no son neutras y que son usadas como un modo de instalar una determinada cultura hegemónica. A propósito de eso, hay toda una línea, una perspectiva de investigación que se llama etnomatemática, que muchos de ustedes conocen. Los estudios, las investigaciones etnomatemáticas, entre muchas otras cosas, se ocupan de relevar las matemáticas de diferentes pueblos, naciones, grupos sociales actuales y pasados, y una de sus preocupaciones centrales es cómo articular las matemáticas escolares con esas matemáticas. Entonces, bueno, estas cuestiones generan grandes preguntas respecto de si los niños de determinado pueblo tienen que solamente conocer las matemáticas de sus antepasados y las matemáticas que se utilizan en su pueblo, si tienen que conocer las matemáticas dominantes en la nación o en el país en el que están estudiando, si los maestros tienen que ser, digamos, tienen que ser maestros que pertenecen a ese pueblo para articular ambas matemáticas. Bueno, hay muchísima bibliografía, investigación, que se formula preguntas para relevar esas matemáticas, para articularlas con la escuela, o para mostrar cómo niños de determinados pueblos fracasan en la escuela al ignorar sus prácticas matemáticas o las de sus familias. Pero también aparecen reflexiones acerca de en qué medida, digamos, profundizar en la presencia de esas matemáticas en la escuela los deja fuera o no de la posibilidad de seguir estudiando matemáticas en el país en el que estudian. En este sentido también, muchos de estos estudios, digamos, son en otros países de América Latina o de otros lugares del mundo, en donde estas problemáticas están atravesadas por una mayor heterogeneidad étnica, religiosa, cultural, que no es que no haya en nuestro país, pero que es muchísimo más fuerte. Y también son discusiones y debates que tienen que ver con cómo se decide que las matemáticas que circulan afuera de la escuela formen parte de un currículum. Incluimos o no incluimos en el currículum de un país técnicas matemáticas de los pueblos originarios, esto en todo el país, solamente en las zonas en donde hay población
que forma parte de esa nación, en qué medida, digamos, articular esas matemáticas con otras matemáticas. Y a la vez, esas otras matemáticas escolares reconocidas como las matemáticas oficiales, esas matemáticas, en qué medida han dejado en su momento de lado por cuestiones que tienen que ver con la conquista de unos pueblos sobre otros, el dominio de unos pueblos sobre otros, el dominio de la lengua, el dominio de las creencias, de la religión, el dominio también de sus matemáticas. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos imaginamos una situación en la cual en una escuela de élite económica y cultural de nuestro país, una escuela privada, imaginemos que es una escuela inglesa o escocesa o de algún otro país europeo considerado desarrollado. En una escuela de esas características, un niño viene de un país europeo y utiliza un algoritmo para dividir distinto del que usamos nosotros. Es bastante posible que el maestro le dé lugar en la clase, el resto de los niños lo aprenda, esté en el libro escrito en inglés. Ahora bien, si en una escuela de sectores populares un niño que acaba de llegar de Perú o de Bolivia en la escuela no aprende el algoritmo que nosotros enseñamos, difícilmente la escuela abre las puertas a su familia para que nos enseñen cómo suman o cómo restan o cómo multiplican o cómo dividen. En este sentido, no hay duda de que hay unas matemáticas hegemónicas y que no tienen que ver con la pertenencia o no a las matemáticas disciplinares. Ni un algoritmo ni el otro, ni el algoritmo peruano, boliviano, ni el algoritmo escocés o inglés, ni el algoritmo que usamos en nuestras escuelas argentinas forman parte de las matemáticas disciplinares. Son inventos a partir del uso social. No hay unos verdaderos y otros no. Sin embargo, hay algoritmos hegemónicos y algoritmos ocultos, escondidos, considerados del subdesarrollo y que no tienen derecho a entrar a las aulas. Consideremos en este sentido que, digamos, planteo la pregunta de cómo entraron esas matemáticas que hoy consideramos naturales, las matemáticas de las escuelas argentinas, esos métodos para sumar, restar, calcular, establecer relaciones entre metros y centímetros, el propio metro y el propio centímetro instalados a partir de la Revolución Francesa y no, digamos, originados de este lado del océano, ¿cómo entraron a la escuela? Esas matemáticas que en algún momento eran extraescolares, porque recordemos que a fines del siglo XIX, cuando se crea nuestro sistema educativo, o se consolida y se forma el sistema educativo nacional con la generación del 80, la ley 1420, en esos años se determinan cuáles son las matemáticas escolares. Esas matemáticas escolares no formaban parte, como mencioné hace un rato, de las matemáticas extraescolares de la cultura local, solamente de unas minorías. Esas minorías son las que determinaron cuáles iban a ser esas matemáticas escolares argentinas, y recordemos que la ley 1420 fue paralela a la conquista del desierto, que, digamos, no solo a través de la palabra y de la educación se trató de instalar una determinada cultura por sobre otras culturas latinoamericanas. Entonces, lo que me interesa es que desnaturalicemos las relaciones entre las matemáticas
escolares y extraescolares, o que sigamos desnaturalizando. En el sentido de las matemáticas que hoy consideramos como de la escuela, en algún momento no fueron de la escuela, y en algún momento dejarán de ser de la escuela, y viceversa, digamos. Ese circuito de cómo entran y cómo salen del sistema educativo está vivo, y todos nosotros formamos parte de esas microdecisiones, o a veces de macrodecisiones, en las que hacemos que entren o que salgan en esos circuitos tan complejos entre la cultura, la sociedad, el sistema educativo. Otro fenómeno que ha sido también bastante estudiado es cómo las evaluaciones internacionales estandarizadas actuales, como las pruebas PISA y muchas otras, generan la ilusión y la supuesta necesidad de que las matemáticas escolares sean homogéneas a nivel internacional, y cómo esto permite jerarquizar a los países, y de qué manera la circulación económica está también de la mano de esos resultados, porque no necesariamente esos resultados se usan para ayudar a los países más pobres a mejorar sus niveles matemáticos, sino en algunos casos sucede todo lo contrario. Y no olvidemos tampoco que muchos de los sistemas de evaluación internacional provienen de organismos internacionales económicos y no educativos, como la OCDE, por ejemplo. Bueno, menciono acá, muestro acá algunos autores que plantean algunas de estas cuestiones sobre el tema de la evaluación estandarizada. El último de los textos que está en la diapositiva, el de Emilia Ferreiro, sobre la internacionalización de la evaluación de los aprendizajes, y ya hace un análisis crítico muy profundo y detallado sobre estos fenómenos. Y los dos primeros son dos autores que analizan justamente la hegemonía de las matemáticas de algunos pueblos y por sobre las matemáticas de otros pueblos. Y en particular esos pueblos son, ¿sí?, las naciones occidentales desarrolladas, y cómo digamos, los discursos curriculares, escolares, están fortaleciendo culturas hegemónicas desde una intención que no necesariamente tiene que ver con lo educativo, sino con el dominio cultural al servicio del dominio económico. Recomiendo ampliamente la lectura de estos tres textos, que los pueden encontrar en internet, y si no después compartimos de algún otro modo. Fíjense en el primero, que incluso hasta el nombre es provocativo, la matemática de la tribu europea, ¿no? Como imaginarse una alteración de qué es tribu, qué es nación, y pensar en las matemáticas europeas como podrían pensarse las matemáticas aymara o las matemáticas de otros pueblos. Otra problemática en relación a esta cuestión de las matemáticas escolares y extraescolares es la heterogeneidad de los saberes de referencia. Recién mencioné cómo los algoritmos, el cálculo mental, el sistema de numeración no vienen de las matemáticas, de la disciplina matemática, sino que vienen de las prácticas sociales. Pero hay orígenes muy diferentes. Dentro de la matemática escolar hay algunos objetos que provienen de las matemáticas escolares, de las matemáticas sabias, en términos del primer llevalar, de las matemáticas disciplinares, con sus procesos transpositivos, y hay otros que provienen de las prácticas sociales o de otras disciplinas. ¿De dónde vienen las matemáticas escolares o hacia dónde van, ¿no? ¿Hacia dónde nos quieren llevar las matemáticas escolares? ¿Hacia dónde nos han llevado quienes han inventado los primeros contenidos
de las matemáticas escolares allá a fines del siglo XIX. Y en ese sentido, conocemos todos el concepto de vigilancia epistemológica, o la mayor parte de ustedes seguramente conoce, de los trabajos de Chevalard sobre la transposición didáctica, la alerta que realiza la comunidad didáctica al sistema educativo respecto de la necesidad, y a la comunidad de investigación, respecto de la necesidad de no deformar las matemáticas disciplinares para convertirlas en objetos de la matemática escolar, como ha sucedido con la teoría de conjuntos allá lejos por los años, bueno, no tan lejos, para los que somos más viejitos, allá lejos por el año 60. Otra cuestión es que hay porciones de las matemáticas escolares que, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo que se aprende en espacio, en el nivel inicial o en primer ciclo, a representar en un mapa los recorridos, los caminos, los circuitos, todo lo que tiene que ver con las formas de representación plana y la comunicación oral de los espacios, todo ese contenido muy importante en el nivel inicial y un poco en el primer ciclo de la escuela primaria, no viene de las matemáticas, sino que viene de la geografía, por ejemplo, o de porciones de las matemáticas como la topología, pero no es tan directo tampoco. Y bueno, dejo planteada esta cuestión que mencionaba recién, cómo entra ese mundo extramatemático al mundo escolar. ¿Cómo es que entró a la escuela esa matemática de uso social? Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que no hay una dicotomía, digamos, sino que las relaciones son más dialécticas entre las matemáticas escolares y extraescolares, porque las matemáticas escolares actuales han sido y son también matemáticas extraescolares, o algunas porciones de ellas, y hay otras que no, que han sido exclusivamente inventadas para el sistema educativo y que traen algunas otras tensiones. También es posible, desde una mirada más antropológica e institucional, ya no desde el primer Chevalard, sino el Chevalard de los 90, con su teoría antropológica de lo didáctico, reconocer que, como él señala, las matemáticas nacen, se transforman, se usan, se adaptan, se estudian en diferentes tipos de instituciones, y que no son las mismas las matemáticas de los matemáticos que las de los ingenieros, no son las mismas las matemáticas de la primaria que las de secundaria, no son las mismas las matemáticas de rurales que las matemáticas urbanas, y no estoy hablando de las escuelas, sino de las matemáticas que se usan afuera de la escuela. Y entonces, ¿cuáles son de esas instituciones, las instituciones hegemónicas que han hecho entrar sus porciones de matemática en la matemática escolar, y cuáles no han tenido el poder de hacerlo, y en qué medida las escuelas deberían o no considerar las matemáticas de esos distintos tipos de instituciones? Algo de eso planteé al principio con las matemáticas, las prácticas matemáticas, por ejemplo, de poblaciones rurales. Bueno, una de las últimas cuestiones que también quería mencionar, nombrar, entiendo que no estoy desarrollando, sino punteando algunas problemáticas, es de qué manera, las matemáticas, sí, bueno, está mal redactado, perdón, mirar las matemáticas extraescolares nos ayudan a ver los fracasos escolares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Delia Lerner, en un clásico libro, La matemática en la escuela aquí y ahora, del 97, muestra cómo a través de entrevistas clínicas
cómo niños que habían aprendido en la escuela durante todo primero, segundo, tercero y cuarto grado a descomponer en unidad, decena y centena, valor posicional, cálculo algorítmico, etcétera, no lograban resolver problemas que involucraban el valor posicional o justificar algunas decisiones que tomaban al realizar este tipo de prácticas. Dicho en otros términos, algo que la escuela ocupa muchísimo tiempo y energía en enseñar, los alumnos parecen no aprender lo que la escuela quiere enseñar porque no lo pueden usar para resolver cierto tipo de problemas que involucran ese mismo conocimiento que se ha intentado enseñar. Y al revés, adultos, como mostré hace un ratito, no alfabetizados, no escolarizados, que pueden resolver problemas que involucran el valor posicional, aun cuando nadie les ha enseñado unidad, decena, centena, valor posicional, ni siquiera conocen esos términos. Entonces ahí tenemos otra tensión, cómo la escuela enseña objetos de la matemática que podríamos reconocer como matemática estrictamente escolar y que no tienen un uso o necesariamente no conducen a aprendizajes, y al revés, como aprendizajes que se construyen fuera de la escuela no han precisado del sistema educativo para su proceso de construcción. Entonces eso nos muestra, digamos, nos muestra algunas cuestiones que sería interesante trabajar para continuar transformando. De qué manera la escuela puede tomar lo que los alumnos saben, de qué manera la escuela puede no tomar aquello que no permite que los alumnos utilicen cuando tienen que resolver cierto tipo de problemas, y a la vez no considerar que toda la matemática escolar, que la matemática extraescolar ni es el único punto de partida, ni es el único punto de llegada, es decir, que esas relaciones son complejas. Bueno, voy a terminar con esto, que es las matemáticas escolares y extraescolares funcionan diferente. ¿Qué quiere decir que funcionan diferente? Gran cantidad de investigadores y pedagogos señalan las diferencias entre el aprendizaje escolar y el extraescolar, entre los contextos cotidianos y los contextos escolares, no solo para las matemáticas, sino en qué se diferencia los saberes sociales, culturales, de los saberes escolares y los modos en los que se aprenden. Quisiera traer una distinción de Charlotte, que está en un libro que ahí menciono, que es la distinción entre lo que él llama el yo empírico y el yo epistémico. Charlotte plantea que la persona, sea niño o adulto, que aprende un conocimiento fuera de la escuela, tiene la posición en la que se pone ese sujeto para aprender eso fuera de la escuela, tiene ciertas características. Es una posición que está en la búsqueda de resolver ciertas cuestiones prácticas, como su nombre lo dice, y que no implica necesariamente un distanciamiento de ese objeto ni una toma de conciencia de ese objeto. Es de un uso más intuitivo, más cotidiano. En cambio, en la escuela, para aprender, se requiere de una toma de conciencia, de una explicitación, de una sistematización. ¿Cuál es la importancia de esta? Para dar un ejemplo, él dice, da un ejemplo que da muchos, pero un ejemplo que no es de la matemática y es muy interesante, es el niño que juega al fútbol en la plaza o en el campito de su barrio, ese niño está jugando al fútbol, lo que juega al fútbol para ganar y juega al fútbol para divertirse, y no se está preguntando sobre las jugadas de fútbol, juega al fútbol. El mismo niño juega al fútbol en la escuela, en la clase de educación física, y su profesor, antes y después de la clase, lo hace reflexionar sobre las jugadas,
sobre la solidaridad del equipo, sobre cuestiones técnicas que no puedo ni siquiera nombrar porque no sé nada de fútbol, pero que hacen convertir al fútbol en un objeto de estudio, aún cuando sea oral y no necesariamente sea escrito. Es un objeto de estudio. En la escuela se piensa sobre la jugada de fútbol y en cambio fuera de la escuela se juega al fútbol. Ahora bien, lo que Charlotte señala es que esta distinción es fértil para pensar en una de las cuestiones que influyen en el fracaso escolar. ¿Por qué? Porque el niño de sectores populares se comporta desde su yo empírico. El niño de clases medias o altas, en su familia se le exige un comportamiento de sujeto epistémico con la formalización de cierto tipo de enseñanzas, sea de un idioma, sea de las matemáticas, o sea de un espacio de arte o de lo que fuera. El niño que no ha podido concurrir al jardín de infantes, por ejemplo, que entra a la escuela primaria y que tiene un conjunto de conocimientos matemáticos que ha aprendido en sus prácticas sociales, puede tener un conjunto de conocimientos, pero su posición frente a los conocimientos escolares no necesariamente lo ayuda a aprender o a reconocer cómo se aprende matemática en la escuela. Y esta posición que el sistema educativo supone dada, no la enseña y puede ayudar a generar fracaso. Lo que él plantea es, esa posición se debe construir adentro de la escuela. Es la escuela la encargada de enseñar a los alumnos ese proceso que Ballard llamaría el proceso de estudio de los objetos de la matemática escolar. Entonces, esto también es un concepto que es una herramienta para pensar en ese funcionamiento, en la toma de conciencia de lo que estoy aprendiendo. Por eso, esa vieja idea de los 60, de aprendo matemática en la escuela sin darme cuenta, sabemos que ya no funciona, y no funciona porque el niño no aprende las matemáticas que se enseñan en la escuela sin darse cuenta y requiere de un proceso consciente, explícito y sistemático para aprender, y que es la escuela, los docentes de la escuela son los encargados de conducir esos procesos sistemáticos de explicitación y de ayudar a que el alumno entre en esos procesos de explicitación, toma de conciencia, sistematización, a través de diversas intervenciones didácticas. Bueno, abrí esta charla con un montón de preguntas que no voy a leer nuevamente, pero solamente quería cerrar diciendo que estas preguntas no se responden por sí o por no, que hay tensiones, nuevas preguntas, riesgos, ventajas y contradicciones de cada respuesta que uno adopta frente a esa pregunta. Entonces, solamente quisiera cerrar diciendo que creo que a propósito de estas complejas relaciones entre el mundo escolar y el mundo extraescolar, tenemos sí algunas certezas, pero habrá que seguir estudiando y tomando decisiones controladas que permitan que más alumnos aprendan y que las matemáticas escolares ayuden a transformarse a quienes la transitan y a mejorar el mundo en un lugar más justo. Dicho en otros términos, la preocupación por esta problemática de relaciones tan complejas entre las matemáticas escolares y extraescolares nos requiere a los docentes de una alerta permanente para preguntarse por las ventajas y desventajas, los riesgos, las contradicciones de cada una de esas decisiones sobre las relaciones entre las matemáticas de adentro y las matemáticas de afuera de la escuela. Porque desde mi punto de vista, no tienen que ver con hacer más linda la enseñanza, ni más dinámica, ni más divertida, ni más útil, ni más práctica, sino con que sea más justa la distribución del saber y
por lo tanto, la distribución de la palabra, del poder, de la acción, y la construcción de posiciones que no sean de sometimiento y de análisis crítico de las culturas hegemónicas. No hay tiempo, pero podríamos traer algunas ideas de Freire a propósito de la construcción de esa posición epistémica transformadora. Bueno, voy a terminar acá. Quiero agradecerles muchísimo el tiempo, su colaboración económica, tanto los que están acá como los que pudieron colaborar y aquí no están, y si conocen alguno, por favor háganle llegar mi agradecimiento. Quiero agradecerle a Estelita por sus tantos años de trabajo en el merendero, y en particular a Ana García Blaya, mi sobrina, con todo el amor que nos tenemos, agradecer la construcción de este espacio para mejorar un pedacito de la escolaridad en el inicio de estos niños que están recibiendo en estos días útiles escolares. Bueno, voy a dejar de compartir y pasamos al ratito de intercambio. Y aclarar también, Clau, que vamos a subir esta charla y voy a mandar el link para que lo puedan, al mail a donde hoy mandé el link para conectarse. También voy a mandar el link al video de YouTube para que la puedan ver o compartir con quien quieran. Bueno, también hay comentarios para vos. Jorgelina Sandoval decía que era hermoso todo lo que hacían y agradecían a todo lo que compartiste. Así que bueno, hay algunos comentarios que son para las acciones que vienen realizando. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Pueden escribirla o pueden directamente usar micrófono. O pueden no ser preguntas, pueden ser comentarios, reflexiones. Es que fuiste muy elocuente, Clau. Oh, están muy cansados, están muy cansados. No le adjudiquemos los problemas como si fueran cosas buenas. Sí, Claudia, por ahí quería hacer algún comentario. No sé si se escucha bien. Porque estoy con un... Perfecto, Marcela. No, que me pareció súper interesante todo lo que expusiste, y me quedo pensando en, bueno, la validación de nosotros, ¿no? De los docentes hacia esa matemática extraescolar, ¿no? Ese reconocimiento que me parece que es el momento que tiene que darse, de por lo menos hacer justicia en el sentido de que ingrese a la escuela y se permita el debate. Pero para eso se necesita el reconocimiento de esos saberes. Entonces, solamente me quedo pensando en esto, ¿no? En cuánto nos falta todavía recorrer y reconocer para que estas matemáticas extraescolares sean más naturalizadas dentro de las escuelas. Y a partir de allí, bueno, empezar su discusión, o como cerraste esta idea, ¿no? De que no es ni un sí, ni un no, ni una posición ni la otra, sino justamente poder hablarlo, poder discutirlo, poder reconocer primero y poder aprender para después poder opinar, ¿no? Así que, bueno, es un pensar en voz alta que estuve haciendo. Gracias, Marcela, gracias por tu reflexión, tu aporte. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión o plantear alguna pregunta para el intercambio? Liz. Hola, ¿qué tal?
No, yo quería compartir que primero el agradecimiento y además el entusiasmo que me generaba escucharte, porque muchas de las cosas, todas las cosas que compartiste en tu charla, las vengo pensando desde hace bastante tiempo y a partir de mi práctica en una escuela que podría ser una escuela en un sector muy parecido al del merendero de Estelita. Y una de las cosas con las que me encuentro es esta lejanía, esta especie de, como de abismo que hay entre algunas de mis propuestas que a mí me entusiasman muchísimo, la recepción en mis estudiantes. Entonces, una de las cosas que he empezado como a visualizar es en la cuestión de los contextos. Entonces, vos mencionabas esto de que tal vez otras materias y otras áreas nos proporcionen contextos, y la verdad es que a mí eso me ha sido de mucha utilidad, no sé si es la mejor palabra, pero sí me ha permitido generar un enganche con mis estudiantes, y la propuesta que yo tenía para llevarles, que tal vez si estaba descontextualizada era totalmente lejana y realmente no había como manera de que se pudieran comprometer con ese tipo de tarea. De todas maneras, a mí siempre me termina dejando poco conforme, o sea, lo tomo como punto de entrada, en definitiva, porque siempre quiero llegar a la otra parte, a la descontextualizada, la del mundo de las ideas, al levantarme del utilitarismo, digamos, y no quedar ahí, pero sí he tenido que aceptar que es como una manera de empezar, de decir, bueno, empecemos por acá, para después despegarnos de acá y poder ir hacia otros lugares, que esa es mi intención, digamos, como docente. Pero sí, el lugar del contexto y el lugar de las temáticas que abordan los problemas, porque de repente a veces nos encontramos con que estamos planteando un problema que su asunto, que su tema es totalmente lejano y poco convocante. Entonces, bueno, además de lo de la matemática hegemónica, que es algo que me tiene como muy atrapada como idea, digamos, lo que hablabas de la dominación y de la falta de respeto hacia, en definitiva, hacia otros saberes. Lo que sí me pregunto es, bueno, ¿cómo poner en diálogo, no? Cómo intentar, cómo abrirle la puerta de la escuela. Yo, por ejemplo, en la escuela media, que es donde yo trabajo, cómo abrirle la puerta a todos esos saberes familiares, comunitarios, y que puedan ingresar de una manera que no sea forzada o que no sea incómoda, digamos, y que empiecen a formar parte del conocimiento compartido del aula. Pero bueno, creo que es un camino que hay que recorrer. Así que bueno, muchas gracias. Una aclaración, gracias a vos, Liz, por tus aportes, reflexiones y compartir tu experiencia. Una aclaración que quisiera hacer es, digamos, nosotros no estamos pensando, digamos, estamos discutiendo la idea de que el contexto tenga que ser, que es algo que vos también planteás como no te convence, ¿no? Que el contexto externo tenga que ser el punto de partida necesariamente. Lo que quisiera también decir es que no solo creemos que el contexto externo no tiene que ser el punto de partida, solo señalé que durante mucho tiempo creí que no era necesario contextualizar las matemáticas, porque lo que conocía de contextualización eran las hojitas del otoño del 25 de mayo, y que encontré en los últimos muchos años experiencias interesantes de otro tipo, de relacionar disciplinas a propósito de proyectos más de intervención social o de exploración. Para nada eso implica que estemos pensando que las matemáticas abstractas o las matemáticas puras o las matemáticas descontextualizadas vengan después. ¿A qué me refiero? Esos ejemplos que di
de una situación de exploración del barrio con cuestiones estadísticas, ¿no? Por ahí eran en 6º grado, ¿no? Ahora, cuando los niños de sala de 4 o 5 están discutiendo sobre propiedades geométricas en un juego de adivinación, cuando los niños de 1er grado están discutiendo que el 99 parece más grande que el 100, pero no es más grande que el 100 aunque tenga muchos 9, porque el 9 es más chico que el 10 y también tiene 9, y el otro no tiene ningún 9 y es más grande, y entonces apoyarse en la comparación entre el 9 y el 10 les permite revisar la idea errónea de que si tiene 9 es más grande. Es un debate absolutamente abstracto, teórico, descontextualizado. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para nada estamos pensando que hay un orden entre lo contextualizado primero y lo descontextualizado después, o lo interdisciplinar y lo disciplinar después. O sea, como dice Charlotte, que él plantea cómo la reforma de la matemática moderna nos hizo creer que el contexto, el interés, el juego y lo externo eran el modo de movilizar a los alumnos o de motivar, y que en realidad el modo tiene que ser la propia conquista el interés en el pensamiento. Cuando logro que 10 niños estén discutiendo sobre el 99 y el 100, y cuál creen que es más grande, y los niños de sectores populares se involucran igual de apasionadamente que los niños de sectores medios y altos, también están entrando en una matemática abstracta, pura, teórica, argumentativa, racional, sin ningún contexto. ¿Esto quiere decir que toda la matemática que enseñamos en 1er grado es así? No. Cuando trabajamos con los números usamos el calendario, el metro, la tira de números, un montón de soportes y de portadores de información numérica. Resolvemos problemas prácticos ligados al conteo, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos discutiendo, cuando un nene escribe en el calendario el número 31 como 301, porque suena 31, el día anterior era el 30. Estoy imaginando una sala de 5 años o 1er grado, donde los chicos, hay un almanaque vacío todos los días, un par de niños pasa y escribe el número y se discute si está bien, mal, cómo, dónde se pueden fijar. Estaba escrito el 30, entonces el niño tiene, hoy es 31 de no sé qué, ¿cómo se escribirá? El niño dice, no sé, el maestro le dice, mira, te voy a dar una ayuda, acá está el 30, ¿te sirve ver cómo está escrito el 30 para escribir el 31? El niño dice sí, y escribe 30 y al lado le pone un 1. Y ahí se inicia una enorme discusión donde unos niños le dicen, no puede tener 3. ¿3 qué? Sí tiene 3, el 3 del 30. No, 3 números, el 3, el 0 y el 1. Sí puede porque tiene el 30, tiene el 1. Y ahí ya no importa más ni el calendario, ni el almanaque, ni si es mayo, marzo. Ahí abandoné el contexto porque estoy logrando durante 3 minutos y medio que 30 niñitos estén discutiendo sobre cómo se escribe el 31. Y están entrando en un tipo de discusión que después en 5º grado será la suma de los ángulos interiores, el 1,999, el 17/21, después será el teorema de Pitágoras. Enseñarle a los niños a estudiar matemática en la escuela es también invitarlos a entrar desde muy pequeños en el mundo de la abstracción, en el mundo de la argumentación, en el mundo de los problemas totalmente descontextualizados. Entonces, por eso yo para nada estoy pensando que Liz dijo lo contrario, no, aprovecho lo que dice Liz para aclarar un posible malentendido, si es que pareció que yo estaba planteando
lo contextualizado, lo real, lo externo antes que lo otro. No, estamos planteando una simultaneidad permanente en donde el almanaque es un muy buen punto de partida para tener discusiones abstractas, teóricas, numéricas. Cuando el niño está discutiendo por qué el 31 no se escribe 301, es un matemático trabajando, digamos. Ese niño se está comportando como un niño matemático. Está construyendo su yo epistémico. Se está posicionando en un lugar en el que la escuela se viene a estudiar y a aprender cosas que no se pueden aprender solo fuera de la escuela. Puedo aprender fuera de la escuela a usar el almanaque, pero este tipo de discusiones, debates e intercambios los tengo en la escuela. Entonces, en ese sentido recupero esta idea de Charlotte de la construcción del yo epistémico. Y también vuelvo a las paradojas, tensiones y dialécticas entre lo externo y lo interno, lo extraescolar y lo intraescolar, el uso social y las matemáticas descontextualizadas. Por eso es finito todo límite, por eso las respuestas a las preguntas son delicadas, digamos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces... perdón. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Florencia. Primero que nada quería agradecerle, pero quería consultar si usted conoce alguna página que recomiende para juegos didácticos o interactivos en el área de matemática para segundo ciclo, porque a veces usamos EducaPlay o otras páginas de educación primaria, pero por ahí, de mundo primaria, pero por ahí usted tiene otros que son quizás más ricos. Nosotros usamos... ¿Vos te referís, Florencia, a plataformas? Claro, porque nosotros si bien nos manejamos con que usted es colaboradora y nos pareció interesante, quizás para complementar la presencialidad en la virtualidad, si hay una página que usted recomiende, tanto para mí como para mis compañeros, primer ciclo y segundo ciclo. No, no conozco ninguna plataforma que trabaje para todos los contenidos desde una perspectiva constructivista en la cual la herramienta informática esté al servicio del aprendizaje y genere no solo uso de conocimientos, sino también construcción de conocimientos nuevos. Sí hay algunas experiencias aisladas, algunas actividades, pero no hay, la verdad es que no hay una plataforma en la que uno diga confío en todo lo que hay, porque los niños están aprendiendo y van en la misma línea de una perspectiva constructivista en la que trabajo. Creo que la mayor parte de las actividades que circulan en las plataformas tienen una perspectiva más clásica y más de una perspectiva acumulativa, de comunicación directa del conocimiento y de uso y práctica más que de aprendizaje. Entonces, en términos de lo digital, esto no quiere decir que estoy en contra de lo digital, ni que no haya herramientas para trabajar en la virtualidad, pero trabajar en la virtualidad no necesariamente significa trabajar con plataformas. Trabajar en la virtualidad puede ser resolver problemas, sacarle fotos a los procedimientos de resolución, mandarlos, discutir y comparar procedimientos. Trabajar en la virtualidad puede ser también usar materiales en internet que no sean necesariamente escolares. Un convertidor de números, por ejemplo, es una herramienta excelente o el Google Maps es una herramienta excelente para trabajar cuestiones de espacio, o el convertidor para trabajar lectura y escritura de números naturales o racionales. Hay un montón de herramientas excelentes en internet que no tengo tiempo ahora de desarrollar, y hay algunos muy buenos ejemplos de situaciones interesantes, pero son muy aislados. Hay muchísimo trabajo en geometría con GeoGebra, por ejemplo. Pero bueno, depende del contenido a trabajar, pero todo lo que tiene que ver con el uso de GeoGebra, todo lo que tiene que ver con el uso de la calculadora, todo lo que tiene que ver con el uso de planillas de cálculo para los niños más grandes, todo eso tiene que ver con el uso de la computadora y no son necesariamente plataformas escolarizadas.
digamos, propondría como, bueno, nada, ser muy crítico en el uso de esos materiales y tomar decisiones frente a cada contenido, digamos. Pero bueno, nos vamos un poquito de tema. Florencia, te pido disculpas. No, está bien, gracias. No tiene mucho que ver con la problemática que tomamos, entonces por ahí me cuesta ahora desarrollar eso y no tengo ejemplos puntuales. Estaba Romina que quería decir algo y si les parece vamos cerrando, ¿no? Romina, vos querías plantear algo. Sí, hola, ¿qué tal? Ahí me avisaban en el chat que había una compañera que había pedido la palabra, así que Ana, no sé si quiere hablar, o Ana González. Como quieras, Romina, es lo mismo. Avanzá y yo después, ¿sí? Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, Claudia. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, un poco pensando en esto de la tensión que se genera entre en lo que vos bien explicaste, por la experiencia y por lo que uno trabaja hace muchos años con los chicos, también es una tensión que generamos nosotros los adultos y que generamos con nuestras, digamos, diseños y planificaciones, porque los chicos cuando se habitúan realmente a trabajar, a conversar sobre las matemáticas, a pensar sobre un número sobre otro, ellos mismos traen el afuera y el adentro de la escuela permanentemente, porque es parte de la reflexión diaria y lo que encuentran en el afuera y lo traen a la escuela. Entonces, realmente, como una reflexión personal, es animarnos a hacer este paso de decir, bueno, darle el espacio a los chicos de la reflexión, de la construcción, del avance por ellos mismos, empoderarlos en todo lo que sí saben, y ellos van trayendo el afuera y el adentro permanentemente. Y como dijeron antes, la guía del docente, que es fundamental, y creo que es ese foco de capacitación tan interesante. Después las actividades y todo va viniendo, pero uno tener la certeza que ese camino de reflexión por parte de los chicos es el cierto para avanzar en los saberes. Y después ellos los defienden a rajatabla, o sea, ellos no conciben otra manera de pensar la matemática. Entonces, como la reflexión de decir, bueno, es el camino de que ellos también van visibilizando saberes y contenidos. Pero bueno, un poco después lo pensaba y después lo dijiste vos, Claudia, cuando le respondiste a Liz, pero bueno, en ese camino. Gracias, Ana, muchas gracias por la reflexión. Y estaba Romina, ¿no? Ahí está, sí. Voy a ser breve, así no les quito más tiempo. Hola. No, me tocó muy de cerca lo que dijiste en relación a las matemáticas hegemónicas, ¿no? Y cómo uno a veces se plantea proyectos con ciertos supuestos que parecen inadvertidos, pero que después en algún momento afloran. Me acuerdo un proyecto que había hecho en el 2019 para un segundo grado, un proyecto de medición que duraba 1 mes y medio, por ahí. Había un nene en particular, Sebastián, que no era lo que nosotros consideramos, o lo que la escuela considera un buen alumno, ¿no? No tengo batería baja. Este alumno en particular tenía muchas dificultades en matemáticas, pero lo que fue ese proyecto en sí de medición, Sebastián lograba cálculos estimativos increíbles. Me acuerdo que, por ejemplo, una de las actividades era, ¿cuánto pensás que mide, no sé, una cartuchera, esta cartuchera? Entonces él tenía que estimar cuánto creía. Y parecía que tenía 1 metro en la cabeza, o lo mismo con las puertas, era increíble. Me llamó mucho la atención. Después descubrí que el papá de él, que era boliviano, era capataz, era albañil. Y yo había puesto para el final del proyecto, como cierre, la entrevista a un arquitecto. Y después, durante el transcurso del proyecto, digo, qué tonta que soy. ¿Cómo voy a entrevistar a un arquitecto si tengo al papá de Sebastián, que puede venir a la escuela, y al que podemos entrevistar?
cómo a veces... La costumbre, ¿no? Bien, bien interesante lo que planteas porque tiene que ver con, justamente, bueno, vos lo analizás, esta cuestión de, bueno, la costumbre de la escuela de invitar a padres profesionales que supuestamente tienen algo para enseñar en la escuela, y los padres de sectores populares parecería que no tienen nada para enseñar. Pero, por ejemplo, este Vicente, que yo mostré cómo calculaba, que podía hacer cualquier suma y cualquier resta, con cálculos mentales, sería una excelente invitación para enseñar a los niños a trabajar cálculo mental, por ejemplo. Y seguramente si llamamos a un ingeniero va a enseñar algo algolítmico, va a escribir ecuaciones, los chicos no van a entender, y muchas veces eso es ¿no? olvidado por la escuela. O sea, es muy rara la situación en la que se invita a las familias de sectores populares a mostrar conocimientos matemáticos. Por ahí se les invita a enseñar otro tipo de conocimientos, pero más literarios o de cocina o de otras cuestiones, pero matemáticos suele ser muy poco, está poco presente, ¿no? Me parece bien interesante eso, como uno piensa rápidamente, bueno, invito a un arquitecto, bueno, tampoco es que no hay que invitar a los arquitectos, digo, uno puede invitar a un arquitecto, un albañil, etcétera, etcétera. Pero, digamos, poner en circulación distintos tipos de prácticas sociales matemáticas, ¿no? Y en este sentido, bueno, ahí hay una cuestión social que tiene que ver con la valoración de esas prácticas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Romina, por tu aporte. Entonces, bueno, vamos cerrando. Les agradezco muchísimo a los que, bueno, se fueron quedando estas horas de la noche. Y gracias nuevamente, Ana. Gracias a todos. Y bueno, se estará compartiendo después el link de esta filmación para que puedan escucharlo otras personas que no han podido estar hoy. Gracias a todos y en particular por sus participaciones ahora en el último rato, que bueno, permiten seguir pensando y abriendo el tema. Les mando un beso grande. Gracias, Clara. Gracias a ustedes. Gracias, Anita. Gracias. Gracias, Ana. Gracias.